Pero algo que les platicaba ahorita hace unos momentos era la cantidad de información, ¿no? El tema de la información que ahorita es muy importante, no solamente para el dueño de la empresa, sino ya para mucha gente, ¿no? Muchas instituciones, los bancos, la gente de los inversionistas, proveedores, en ocasiones también los clientes. Entonces, para ello debemos de contar siempre con información íntegra, ¿no? Información que sea funcional para todos y que cumpla con las necesidades de las personas que necesitan esa información, ¿no? Es por ello que también, independientemente de la escuela donde procedemos todos, el Politécnico, universidad, etc., la universidad que sea, debemos de manejarnos siempre con mucha ética profesional, ¿no? Esa es una parte que nos ha distinguido mucho como contadores públicos, ¿no? El tema de la ética profesional, ¿ok? Y por eso es que también estamos autorregulados con un código de ética profesional, trabajamos sobre normas de información financiera, trabajamos sobre normas internacionales de información financiera y además nos revisamos sobre temas de normas de auditoría normas de auditoría, ¿no? Que son ya parte fundamental de la carrera del contador público, ¿no? En su necesidad de obtener una información más adecuada, ¿no? Siempre es muy importante que las empresas digan que tienen el mejor contador de todo su ramo, ¿no? Es muy importante que nos estemos especializando, que estemos estudiando, que estemos dando clases también. Es muy importante el impartir cátedra porque eso nos da la libertad de podernos expresar de una mejor manera, ¿no? Para todos nosotros y para la gente que necesita de nuestros servicios. ¿Okay? Entonces, también en la parte fiscal, obviamente que es algo también muy importante, el mantener siempre una actualización fiscal, nunca dejarlo de lado, y más aún siendo auditores. Los auditores, en su momento, cuando he tenido oportunidad de platicar con mi amigo Argenis, es muy importante el siempre ir por delante, ¿no? Siempre el auditor siempre va por delante de todos los demás, ¿sí? Es muy difícil que al auditor lo puedan estar engañando, ¿no? Porque siempre debemos de estar muy actualizados, lo mejor actualizados posibles, para que no tengamos desviaciones, ¿no? Ni fallas en la parte de los controles que nosotros vamos implementando, ¿no? Eso también el maestro Alejandro me lo ha externado muchas veces. Siempre el auditor, y sea el que sea, auditor interno, auditor externo, auditor administrativo, todos ellos siempre van a ir muy por delante, ¿no? Siempre tenemos que estar por delante de los demás, ¿no? Para ver las posibilidades, los riesgos, las deficiencias, las incorrecciones que hoy en día están muy de moda en la parte de las normas de auditoría, ¿no? Que antes eran los fraudes. Entonces, bajo ese tenor, pues el contador siempre está ocupado en la parte de reunir, analizar e interpretar información financiera, ¿no? Estamos entendidos también que pues en la carrera del auditor es muy versátil, en la carrera del contador, perdón, es muy versátil. Lo mismo puede actuar de auditor, lo mismo puede actuar de contador público, de contador en llevar la contabilidad de una empresa, lo mismo puede ser un administrador, puede ser un analista de estados financieros, ¿sí? O sea, es una carrera muy versátil en la cual la verdad es que estaría muy interesante que conocer lo que a todos ustedes les gusta, ¿no? Como parte de su desarrollo profesional. Entonces, es un tema muy importante y aparte de que la carrera de contador es una carrera global, ¿no? Es una carrera ya global, está por todos lados. Somos una carrera que a pesar de muchas cosas, a pesar de muchos revires, ¿no? Por parte de muchas personas conocidas, siempre vamos a ser útiles, ¿no? Siempre debemos de ser útiles ante las empresas y sobre todo ante la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Las funciones fundamentales, las que no se nos pueden ir de las manos, son elaborar e interpretar siempre los estados financieros de las empresas, vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto es de vital importancia para los contadores y para las empresas. Implementar un sistema contable muy adecuado también para la compañía.
verificar la exactitud de la información de los libros, de los auxiliares, de los estados financieros, aplicar todas las normas de auditoría internas y las normas de auditoría externas para que no existan fugas en las empresas. Proporciona a su vez toda la información confiable para la toma de decisiones que tengan los dueños, los socios, los empresarios, y establece procedimientos óptimos para el registro, ¿no?, de las operaciones. Entonces, el contador en sus funciones principales son estas, vamos, son las, digamos que las principales funciones, aunque también entiendo que puede haber muchísimas más, ¿no? En el área de costos, en el área de impuestos, en el área de finanzas. Pero vaya, al final siempre tiene que haber un auditor por delante, ¿no? Siempre debe de haber un auditor que nos va a ir diciendo si vamos por el camino correcto, si vamos por un camino razonable, ¿no? Que esa es más bien la palabra correcta, manejar siempre la razonabilidad de la información. Y es por eso que pues lo tenemos aquí en medio, ¿no? El bloque de auditoría como un parteaguas entre lo que es lo que se hace y lo que se revisa y lo que debe de ser, ¿no? Entonces, es una función muy importante para el tema del contador público, todo esto que estamos trabajando, ¿no? La parte de la vigilancia, la implementación y cómo es que proporcionamos la información hacia el público inversionista, los dueños, nuestros clientes, ¿no? Todos ellos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ya vimos la parte de la importancia del contador público en las empresas y en la sociedad, pero hay alguien que es un contador, pero es muchísimo también muy importante en las empresas, que es el auditor, ¿no? El auditor en sus dos facetas, como el auditor interno y el auditor externo, ¿no? Y para ello vamos a platicar solamente como un tema bibliográfico, el tema del auditor, cuáles son sus orígenes. Fueron en Edimburgo, en Escocia, donde comenzó los primeros vestigios de un auditor, aunque hay muchísimo más hacia atrás. O sea, ahorita vamos a checar una cronología que les preparé muy sencilla, de cómo es que existe la necesidad de que el auditor empiece a dar una importancia muy relevante hacia sus funciones, ¿no? Fue en la parte de Inglaterra, en este país europeo, en donde en el año 1862 aparece por primera vez la profesión de auditor, ¿no? Bajo el desarrollo de la auditoría y una supervisión de la Ley Británica de Sociedades Anónimas. Principalmente, ¿para qué? ¿Para qué estaban buscando un auditor? Para la identificación de posibles fraudes o desfalcos, ¿no? Ese es el principal cáncer en muchas empresas. Hay un documento que les invito a leer a todos ustedes, que es el reporte de las Naciones de la Asociación Internacional de Auditores Internos, que nos explica muy claramente cuáles son los tipos de fraudes que existen y cómo es que los auditores los pueden detectar, ¿no? Esa es yo creo que la carta de presentación que tienen siempre los auditores, ¿no? El cómo es que pueden desarrollar controles y cómo es que nos ayudan a identificar posibles desfalcos, ¿no? Que afectan a la parte de los flujos futuros de las empresas y a la rentabilidad de las mismas, ¿no? Entonces, este es un tema de suma importancia, el auditor como tal, que nos apoya o que somos un apoyo hacia las empresas para que le podamos garantizar que existe un funcionamiento correcto, ¿no? En la compañía y en los sectores donde trabajemos, ¿no? Entonces, es por eso que existe este antecedente principal. En Estados Unidos hasta el año 1900 fue donde empezaron a trabajar los primeros auditores. Y bueno, al final el objetivo fundamental de la auditoría siempre ha sido la detección y prevención de fraudes y la detección y prevención de errores, ¿no? Aunque también existe la necesidad también de que los propios auditores sumen en la causa, ¿no? Por eso es que también existe la forma del auditor interno, que es una pieza muy fundamental en las organizaciones, en las empresas, para poder sumar hacia la causa, ¿no? Y no es que sean simpatizantes de las personas que hagan detecciones de fraudes, ¿no? Ni mucho menos, pero son personas que también pueden sumar hacia el negocio, aportar conocimiento, aportar implementación de controles que puedan beneficiar hasta los flujos futuros económicos de las empresas y también elevar la rentabilidad de las empresas, ¿no? Por medio de controles. Esta es la pequeña
cronología que les mostraban en la parte de México, ya más enfocado a nuestro país, a México. Y entonces comenzamos con el año 1453. Va a ser muy rápida la cronología, la verdad es que tomamos los datos más importantes, aunque todos son importantes, pero estos consideramos que son los fundamentales. Cuando comienza la parte el Tribunal Mayor de Cuentas, ¿no? En donde las Cortes españoles necesitaban pues tener una concreta revisión de las cuentas, ¿no? Que tenían en la corona española. Ya estamos hablando de 1453, ¿no? Que ya empezaron las necesidades de tener un control eficiente de las cuentas, ¿no? Nos vamos hacia México en 1521, pues ya el pueblo azteca ya contaba con procedimientos muy elementales para contabilizar los bienes que provenían de los tributos, ¿no? O de los impuestos que rendían los súbditos o los otros pueblos que tenían dominados la cultura azteca, ¿no? En el año 1850, 1824, igual el Tribunal de Cuentas funcionó durante 3 siglos, ¿no? Estamos hablando de 1453 y fue hasta 1824 en el que la Carta Magna estableció la facultad exclusiva del gobierno general para fijar los gastos, ¿no? O estar empezando a vigilar la parte de los presupuestos y del dinero que iba recabando el gobierno y que se tenía que aplicar de manera fehaciente y de mejor manera hacia los recursos que tenía la nación, ¿no? Después, en el año, igual en 1824, en el artículo 50 de la Constitución de aquel año, se expidió el decreto que suprimió el Tribunal Mayor de Cuentas y empezaron los antecedentes del departamento de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Empezaron ya a trabajar más en forma el tema del control de los dineros, ¿no? El control y el gasto, que venía principalmente por medio de los impuestos. Ya hacia 1896 se expide la Ley Orgánica de la Contaduría y hasta 1917 se ampliaron las funciones que facultaron al Poder Legislativo para expedir la ley, ¿no? Que son la ley de control de los ingresos. Bien, aquí, ay, creo que se me fue aquí, ¿no? Sí, ya para terminar, ahorita el tema de la cronología. En 1955 nace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos también como una necesidad de agremiar a los contadores que estaban en una creciente, en un número creciente de egresados y de profesionales que existen en ese momento, y necesitábamos agremiarlos para que pudieran tener un grupo en el cual se pudieran compartir, aparte de muchas experiencias, los nuevos controles que venían de otro lado, ¿no? La parte de cómo mejorar a ciertos controles, cómo revelar información financiera, cómo establecer por medio de procedimientos una revisión más fehaciente en la parte de auditoría. En 1963, y ya de ahí hasta el año 2000, fue que empezó a trabajar con el gobierno la parte de la hacienda pública hasta llegar hacia lo que es la Contaduría Mayor de Hacienda, ¿no? Que más tarde también se habla sobre la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Entonces, si vamos poniéndole cuentas, pues ya son más de 600, 500 años en los que la necesidad de un control ya existía, ¿no? Hay antecedentes que revisamos en el tema del Colegio de Contadores, y ya se hablaba de que, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz también ya tenía ciertos trabajos o le encomendaban trabajos de control financiero cuando estaba en el convento San Jerónimo, ¿no? Se habla de alguna tesis que tuve la oportunidad de ver nada más el título, no la he encontrado desafortunadamente, pero habla del primer auditor que llegó a México, Rodrigo de Albornoz, un auditor que provenía de la corona española. Entonces, ya hacia esos años ya existía la necesidad de un control muy específico sobre los recursos que se iban aplicando tanto de las empresas como del propio gobierno, ¿no? Del erario público. Entonces, para que vean desde cuándo es que la sociedad siempre ha necesitado la profesión contable, ¿no? El tema del contador y el tema del auditor interno o el auditor externo como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de auditoría? La clasificación, lo más básico en la parte de la auditoría es cuáles son las clasificaciones que tienen, ¿no? Entonces, para eso, para estos, a ver, voy a mover un poquito esto para acá.
Perdón. A ver, tenemos aquí un problemita. Ahí está. Listo. La parte de los tipos de auditoría, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Y bueno, son por el tema de su lugar en la aplicación, que son auditoría externa y interna, que son como que los dos ejes principales, ¿no? De la profesión contable. Por su área de aplicación puede ser una auditoría financiera, una auditoría administrativa, operacional, que es en la que me desarrollé muchísimo más tiempo, la auditoría operacional, que es muy importante, es muy interesante y la verdad se la recomiendo mucho. La auditoría integral, la gubernamental y de sistemas, que también es bastante interesante y hoy en día se requiere también un buen cuerpo de auditores para el área de sistemas, ¿no? Por especialización, también, aunque no lo crean, podemos estar interviniendo en temas de medicina, en temas de obras, en temas de construcciones, en el área fiscal, en el área laboral, en cadena de suministro, en marketing, en la parte de la cadena de frío también somos muy importantes, ¿no? Para medir la parte de cómo es que la cadena de frío puede generar valor hacia los recursos que se están aplicando hacia las ventas, ¿no? Hacia el producto terminado que requiere de esa cadena. Puede ser aplicado a tecnologías, infraestructura, a la propia docencia, ¿no? Para compartir el conocimiento, el tema de compras. Algo que está ahorita muy de moda todavía es el tema de riesgos, que también es un tema bastante amplio y de hecho es un tema muy importante en el diplomado que con mucho gusto impartimos el maestro Alejandro, el compañero Argenis y yo, un servidor, que es el tema sobre todo de riesgo y de control interno, en el que ustedes se dan cuenta de que independientemente de todos los controles que tengan, siempre va a haber algo que nos puede afectar como compañía, ¿no? Entonces, es algo muy importante este tema de riesgos que se lo recomiendo mucho, el tema del mapeo de riesgos, la prueba de control, el hacer los heat maps, ¿no? El tema de los mapas de calor que les llamamos, ¿no? Los manejos de químicos también. Y fraudes, el tema de fraudes financieros, el fraude bursátil, hasta fraudes políticos y fraudes de calidad también somos muy importantes y podemos estar atendiendo hacia esos nuevos campos, ¿no? O sea, el auditor y el contador como tal no tenemos límites en cuanto a dónde quisiéramos estar laborando, ¿no? El límite lo pone uno como contador o como auditor, pero en realidad es que no tenemos un límite como tal. No existe una barrera que nos impida el que podamos estar revisando y fiscalizando a las personas, ¿no? O a las operaciones, creando procedimientos, creando nuevas formas de revisión. Entonces, la verdad es que es un tema muy amplio el tema de la auditoría, porque no es nada más revisar la información financiera, también podemos revisar otro tipo de campos que al final, obviamente, que recaen en la información financiera de las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas? Bueno, voy a empezar a hablar un tema un poquito, que a lo mejor a muchos no les va a causar mucho interés y tal vez hagamos un pequeño panel de discusión, que son las ventajas y desventajas de ser un auditor interno y externo, ¿no? La verdad es que los dos auditores son muy buenos, me gustan mucho las dos profesiones, pero siempre va a haber una diferencia entre los dos. El tema del beneficio primero, ¿no? El ser un auditor interno, que es el primero que vamos a platicar, es que el auditor interno siempre genera un voto de confianza hacia los superiores, ¿no? Hacia los socios, hacia la parte de los directores. De hecho, muchos auditores internos dependen del consejo de administración para trabajar, ¿no? Para ejercer sus funciones. Ya ni siquiera de un director de finanzas, ya ni siquiera de un director general. Son dependientes del consejo de administración porque hacia ellos es a donde se va la información al final, ¿no? Entonces, muchos dueños confían en la parte del auditor interno y desarrollan sus capacidades. Es por eso que el auditor interno, como lo comentaba hace unos minutos, no tiene un límite. Lo mismo puede estar revisando un día los inventarios, como por otro día puede estar revisando el tema de producción, otro día puede estar revisando el tema de ventas, otro día puede estar revisando el tema de mantenimiento y no tiene fin. La verdad es que no tiene fin, no tenemos un tiempo, aunque sí existe una independencia de criterio y existe una independencia en cuanto a la forma de trabajo, como el auditor externo, pero en este punto el auditor interno siempre tiene mucho campo donde estar, ¿no? Por el tema de que se puede meter a todos lados
y nunca le pueden negar la información, ¿no? Cosa que el auditor externo, por supuesto que también puede estar en este supuesto, pero él está un poco más limitado en su tiempo, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas de ser auditor interno, ¿no? ¿Cuáles son sus otras ventajas? Conocer la organización con muchísima mayor profundidad. Eso es fundamental en la organización, ¿eh? O sea, el auditor interno que se preocupa y que ve por la operación de la organización, que conoce desde la entrada de la materia prima hasta cómo sale el producto terminado y cómo regresa el dinero, es el factor, el plus que tienen siempre los auditores internos en cuanto a su desempeño, ¿no? Entienden el tema del error humano como algo que puede pasar, sí puede suceder, y tratamos de corregirlo con medio de un procedimiento, por medio de una política, y también, ¿por qué no?, con otro tipo de documentos, como pueden ser actas, como pueden ser desarrollo de formularios en los que se le hace ver al empleado o al trabajador o a la persona que cometió el error el alcance que pueden tener esos errores, y se pueden prevenir y se pueden detectar, ¿no? Encontrar los mejores talentos y los mejores procesos dentro de la organización. La verdad es que sí, es mucho, nos ha tocado a mi amigo Argenis y a mí encontrar mucha gente con mucho valor dentro de la empresa, muchísima gente que tiene ciertas facultades o más bien ciertos atributos que pueden mejorar hacia la organización, y nosotros nos hemos encargado también de ponerlos en los lugares en donde pueden estar y que han desarrollado un mejor desarrollo, ¿no? Más bien han desarrollado un mejor talento, ¿no? En cuanto a su desempeño en la organización. Aplican nuevas tecnologías y estrategias en su trabajo normal también. De hecho, hay muchas experiencias que podemos contar, pero en algunas es, si yo lo hago de una manera de que debo de cumplir del punto 1 al punto 2 como inicio y fin de mi trabajo, en algún momento puedo empezar del 2 y regresar al uno, y sé que me tienen que dar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, se puede cambiar y se puede, a falta de una palabra mejor, improvisar un poco el tema de las mecánicas de trabajo, pero entendiendo que el objetivo es uno y que se debe de llegar al mismo objetivo, ¿no? Y al final también ayuda a la organización a impulsar la mejora continua, ¿eh? Como siempre, o sea, el auditor interno tiene mucho este tipo de ventajas, que al momento de conocer, como bien lo dice aquí arribita, el conocer la organización con mayor profundidad, también apoya a la organización e impulsa las mejoras continuas, ¿no? Es lo que les comentaba hoy en día. O sea, el auditor ya no está en ese papel de lo detecto y te acuso, ¿no? O sea, ya no es así. Ahora tenemos que aportar también hacia la organización por la propia necesidad que tiene la organización de ser mejor, de generar nuevos flujos futuros, de generar nuevas unidades de negocio, nuevos desarrollos de negocios. También podemos involucrarnos en eso, y obviamente que estar vigilando que esos nuevos negocios de la empresa funcionen y que estén acordes a lo que las misiones, la visión, el objetivo de las empresas lo requieren, ¿no? También tiene sus desventajas, como todas las profesiones tienen sus desventajas, y puede haber un posible abuso. Entonces, es aquí en donde yo platicaba muchas veces ahorita con ustedes y con los alumnos y con compañeros, que es muy importante el tema de la ética profesional, ¿no? Debemos de anteponer, siempre saber diferenciar muy bien la parte de lo que es personal y la parte de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, la parte del abuso a veces es muy visible en el tema de los auditores internos, cuando intentan poner un medio de poder por sobre lo que es el personal, ¿no? Ese es algo que siempre se tiene que revisar con los auditores. Hay una falta de independencia a veces porque si nos ponen como objetivo ciertas metas, pues ya nos están supeditando, ¿no? Ya nos están poniendo ciertas condiciones para poder llegar a los objetivos, ¿no? A veces se puede relajar también el proceso, ¿eh? En donde se identifica que ya algún control se estabilizó, que ya los datos ya son más congruentes, y a veces puede pasar que se relajan los procesos, cosa que es muy pasar, así que no estamos exentos de eso. Puede generar choques involuntarios también, pues sí, porque pues al momento de que se empiezan a hacer las revisiones, se empiezan a exponer algunos hallazgos, podría generar ciertos choques, pero también podemos descubrir ciertos conflictos de poder, ¿no? Y ciertos conflictos de interés que pueden estar afectando también a la compañía, ¿no?
esa es también una de las virtudes, ¿no? Puede ser desventaja, pero también en ocasiones puede ser algo bueno porque se pueden descubrir varias cosas, ¿no? Magnifican el tema de los errores. Eso sí es algo muy común en el tema de los auditores, pero tiene también su lógica. O sea, si entendemos la magnitud de la empresa y entendemos que ciertas operaciones son muy sensibles, debemos de también entender que esa operación puede ser que afecte al desempeño de la compañía, que afecte a la utilidad de la compañía y que afecte mucho también hacia la marca, ¿no? O hacia el tema de la imagen hacia afuera que tiene la empresa, ¿no? Y en algunos casos, no siempre, el tema del cohecho con los auditores de bajo nivel, ¿no? Que van empezando y pueden caer en algunos medios coercitivos, ¿no? Digo, hablamos de ventajas, de lo mejor, pero también se ha detectado y no es nada oculto, existen los documentos que, pues, existe también ese tipo de fallas, ¿no? Por parte de los auditores, pero es por eso que las instituciones educativas, los colegios de contadores, los institutos de auditores internos ponen mucho énfasis en la parte de trabajar con la ética profesional, ¿no? Aunque también depende mucho de los valores que tengamos desde casa, ¿no? Aunque yo sé que todos nuestros alumnos de la FESCOPLAN tienen los mejores valores, son gente de muchísimo nivel en cuanto a sus valores de principios, y pues esto no va a ser un tema para más nosotros, ¿no? Como tal. En el tema de los auditores externos también tiene muchas ventajas. El tema de ser un auditor interno, hay muchas ventajas. Una de las principales yo le veo también es el tema de la certificación. También los auditores internos se certifican. Existen certificaciones bastante pesadas para los auditores internos, pero el auditor externo tiene la necesidad también de certificarse para el tema de dictaminación, ¿no? Y de hecho, entiendo que hay muchas firmas, sobre todo las grandes, que para escalar a puestos de socios, puestos gerenciales, ya se requiere una certificación como contador público y sobre todo en el tema de auditoría, ¿no? Entonces, el auditor es un técnico bien formado y con experiencia en situaciones similares. La verdad es que la experiencia que le va dando, y esta es una gran diferencia entre los auditores internos y externos, es que el auditor externo está sometido a las operaciones de muchas empresas. Entonces, cuando llega a estar en una compañía y ve alguna situación que pueda considerarse de riesgo, sabe perfectamente cómo trabajó en otras, sin obviamente decir nombres, sin decir situaciones, pero sabe cómo desarrollar un sentido de resolución, ¿no? Sabe cómo resolver este tipo de problemas porque tienen vasta experiencia en otras empresas, hasta de otros ramos, ¿no? Están perfectamente formados en la cuestión del estudio, siempre están estudiando, siempre son auditores que deben de estar capacitados. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las revisiones, todas las situaciones cambian, los términos fiscales no se diga, el tema contable también con todas las normas de información financiera, las normas internacionales que siempre vienen muy acorde con los cambios, con las necesidades de información, cambian y entonces es por eso que el auditor, tanto interno como externo, pero en este punto el externo, forma pieza fundamental, ¿no? O sea, siempre van muy hacia adelante de todos nosotros, ¿no? Como contadores y como jefes de otras áreas, ¿no? De finanzas y todo esto. Es algo muy importante por el autor que está siempre en constante capacitación y es algo que es autoimpuesto, ¿no? Por parte del auditor. Está constantemente actualizado en los avances específicos del área de su trabajo, siempre está mucho con el tema de los pendientes. ¿Por qué? Porque ellos trabajan bajo tiempos, ¿no? O sea, ellos tienen como límite entregar los dictámenes en marzo, en algunos en abril, los dictámenes fiscales igual, y entonces ellos siempre están muy en el tema del tiempo, ¿no? De la presión que es el factor tiempo. Y que si la empresa no los apoya en ese sentido, pues empiezan los problemas en cuanto a la ejecución y terminación de la auditoría, ¿no? La consultoría externa es independiente y cuenta con el respeto de la empresa que contratan, ¿no? O sea, también es muy válido que también los auditores externos se apoyen de otros campos o de otras personas que forman parte de su firma, sobre todo, y en la que puedan dar una opinión más certera sobre algunos procesos, sobre algún tema de sistemas, sobre algún tema físico, sobre un tema químico, tema de producción, un tema de análisis, un tema de presupuestos también son muy, saben
contar con expertos en la materia que le pueden dar una opinión más certera, ¿no? El tema ahorita muy de moda también de los actuarios, que por temas de la tasa de interés a muchos de ustedes les va a afectar. Vaya, es un tema relacionado con beneficios de los empleados por el tema de indemnizaciones y premios, primas de antigüedad, pero el auditor externo está muy pegado con sus expertos sobre este tema y van a poder dar una posible solución hacia el tema de la auditoría que están revisando, ¿no? Y propone diversas soluciones alternativas, aunque la realidad es que por su sentido de independencia de criterio, por el sentido que tienen ellos de independencia en su trabajo, no pueden verlo tanto como una solución, sino como una recomendación, ¿no?, que hacen los auditores al respecto, y que en muchas de las ocasiones las empresas la tomamos a bien, la recomendación, y se aplican, y la verdad es que a veces sí nos ha funcionado mucho, ¿no?, las recomendaciones que nos hacen. Si se fijan, hay muchas más ventajas, ¿no?, en la parte de ser auditor externo, presenta y desarrolla soluciones eficaces con mayor rapidez, o sea, está muy enfocado a resolver. El auditor externo es muy comprometido con resolver. Gracias a los conocimientos que tiene, sabe tomar decisiones muy rápidas también y decisiones muy certeras. Optimiza el tiempo, el uso de los recursos y los tiempos para ajustarse a los presupuestos de tiempo también. Es muy bueno en el tema de la organización, organizar equipos de trabajo, planeación y sobre todo estrategias en cuanto a resolver los problemas, ¿no? Tiene la libertad de escribir comentarios y señalar anomalías también y sin temor a afectar a un miembro del equipo. O sea, eso es un hecho. O sea, no tienen un problema sobre la libre escritura y el tema de estar exponiendo las observaciones. Y siempre van a estar proponiendo una mejora a los empleados hacia la misma persona, ¿no? O sea, siempre va a estar trabajando con esa parte en los auditores externos. Entonces, se fijan, también hay ventajas y bastas con el tema de los auditores externos, pero también tienen sus desventajas, ¿no? ¿Cuál es el tema de las desventajas? Pues que tienen una falta de conocimiento, y al no tener una falta de conocimiento del negocio en el que están trabajando, a veces las expectativas de los clientes son diversas, ¿no? Son diferentes a lo que ven con el auditor. Entonces, este es un tema ya más de cuando necesitamos que el auditor se sensibilice un poco más, que por ciertas actividades de la operación se tienen que hacer algunas situaciones, ¿no? Entonces, como que es un tema en donde ellos no están muy enfocados, pero a final de cuentas no pasa nada, ¿no? Es su tipo de su campo, y entonces también tienen la libertad de hacer eso, ¿no? Trabajan también un poco por inercia, por decisiones y por protocolos que ellos ya tienen hechos, como que también son muy dados a la parte de seguir muy bien esa parte del protocolo, ¿no? De seguir las experiencias, documentarlas, y sobre eso se van guiando hacia experiencias futuras. Siempre la actitud es impersonal hacia el funcionamiento de la empresa, o sea, como que pues nada más ellos van a lo que les toca como auditores, pero está dentro de lo que cabe, no está mal. O sea, es un tema de la independencia de criterio que trae el auditor. No generan en muchas ocasiones ideas en los beneficios de los procesos, pero más bien ellos lo que tienen, su parte es la recomendación, siempre levantan recomendaciones hacia las áreas, ¿no? Tienen dificultades para implementar nuevos sistemas en la parte directiva, a veces sí, pero también por eso, y vuelvo a la misma, emiten recomendaciones al respecto, ¿no? Entonces, si se fijan, a lo mejor hay desventajas, pero la verdad es que hay muchas justificaciones por las que ellos trabajan así, y es la principal, la independencia del criterio, ¿no? Junto con el rechazo al cambio de tareas por los trabajadores, ¿no? Pero vaya, son cosas que se pueden manejar. Aunque también, históricamente hablando, no es tampoco nada escondido, ni es algo que no se pueda contar. Ustedes lo han visto a veces en documentos, en videos, en la parte de la televisión, en donde se han visto involucrados también los auditores, ¿no? En algunos problemas hasta de nivel internacional, ¿no? Entonces, ahí volvemos al tema de la ética profesional y de cómo es que se desempeña el auditor ante todas las situaciones y las vertientes que hay, ¿no? Y bien, ya conociendo todo esto que estamos platicando en esta pequeña charla que tenemos con ustedes, vamos a ver la parte de las materias que imparte la Facultad de Estudios Superiores de la universidad,
y vamos a hacer un pequeño vistazo hacia las áreas de preespecialización. Como pueden ver, pues nosotros estamos promoviendo el área de auditoría como tal, como un eje fundamental en la parte del conocimiento y de la especialización del contador público, pero también existen las áreas de comercio exterior, finanzas, fiscal y costos, pues que son ahí otras disciplinas que gozamos nosotros, pero la de auditoría es un eje central para nosotros y que es una recomendación amplia para que ustedes se especialicen, que se desarrollen como auditores y que se desarrollen también como personas. Eso es muy importante también como profesionales en la materia, ¿no? Está en la parte de las materias. Sin temor a equivocarme, se deben de cursar 5 asignaturas optativas, de las cuales se cursan a partir del quinto semestre. Y en la parte de auditoría estamos trabajando con 4 materias que son auditoría internacional, auditoría gubernamental, perdón, auditoría administrativa y auditoría de instituciones financieras, más una adicional de otra área, ¿no? Que esas son las 4 materias de auditoría que existen en el plan de estudios, que la verdad es que las 4 son muy buenas, son de mucho control, de mucho seguimiento, de aprender mucho la parte de los seguimientos, que eso es muy importante en el tema de la auditoría, el estar muy centrados en la parte del estrés también, porque eso es muy importante, saber controlar el estrés cuando es auditor, saber controlar el tema de las emociones cuando es auditor también. Para eso también gozamos de un código de ética profesional, ¿no? En el que sabemos también identificar cuándo aceptar trabajos y cuándo no. O sea, va dependiendo mucho de cómo estemos nosotros también en la parte de ética profesional. Y vaya, es también otras materias que todas son importantes. La verdad es que la carrera de contador es muy rica en la parte de conocimientos, pero en lo que respecta a la auditoría, yo creo que es una participación del contador muchísimo más activa, con muchos campos de acción, como lo habíamos visto en anterioridad, y con muchas posibilidades de crecimiento, ¿no? Que es lo que vamos a platicar ahorita con los puestos en los que puede estar ejerciendo cuando hacen ya carrera de auditores, ¿no? Pueden ser gerentes, pueden ser directores, pueden ser socios o hasta dueños de una firma de contadores o de auditoría como tal, o de consultorías en las que pueden agrupar a otro tipo de profesionales, pero siempre el contador debe de hacer una clara distinción, ¿no? Entre lo que es la administración y lo que es la parte de la contaduría, ¿no? Como en empresas privadas también pueden ser gerentes, directores o consejeros de las empresas, también es muy importante. Hay muchos consejeros ahorita que han hecho carrera como auditores y tienen mucho esa visión y tienen mucho ese tema de cómo expresarle hacia los socios cómo es que el control de las empresas está funcionando, ¿no? También eso es algo que yo les he querido comentar ahorita, que es que el auditor en muchas veces, en muchas ocasiones, también puede formar parte como una especie de traductor entre lo que son los dueños y lo que está pasando con la administración, con lo que está pasando en la vida cotidiana de las empresas. Es que podemos fungir también como un traductor, hablar con un lenguaje más coloquial, a veces hasta más rico en otro tipo de lenguaje para que los dueños y los inversionistas comprendan lo que está sucediendo en la organización, ¿no? En los sectores, en el gobierno, en la parte docente también es muy importante, ¿no? Y es por eso también que pueden convertirse como catedráticos, como investigadores, como escritores, capacitadores, certificadores también y docentes. En la parte docente también son muy importantes los auditores porque comparten sus experiencias principalmente. Eso es lo importante que ocurre hoy en día en las clases, ¿no? En la parte docente es compartir muchas veces el conocimiento que tenemos y aparte recibir capacitación por parte de nuestros alumnos, porque así también está bien dicho, se recibe también capacitación por medio de experiencias que ellos también, ustedes nos dan, ¿sí? En el entorno en el que trabajan, en el entorno en donde se desarrollan. Para nosotros es muy importante también recibir ese tipo de comentarios de ustedes hacia nosotros. Y bueno, al final, la decisión más importante la tienen ustedes como alumnos de la FES en la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ustedes toman la mejor decisión, pero créanme
que el ser auditor nos lleva hacia muchos campos que a veces ni siquiera nos imaginábamos. Yo no me imaginaba siendo un auditor lechero, terminé también siendo un auditor lechero. Es una operación muy dinámica, muy importante dentro de la empresa, ¿no? El estar trabajando con las recolecciones, con el estar trabajando con sistemas de producción. Nunca me había imaginado yo entrar a una planta de producción y entender la parte de los químicos, cuánto es lo que se debe de manejar como ingredientes, cuánto se tiene que manejar como un detergente para que la máquina funcione debidamente. ¿Sí? El tema de los mantenimientos, cuándo aplicar un mantenimiento correctivo, uno preventivo. Entonces, es muy enriquecedor el tema de ser auditor y también es muchísimo más enriquecedor ser un contador con ética, con buenos principios y ser egresado de la universidad también y, ¿por qué no también, por decirlo, del Politécnico, ¿no? Entonces, es un gusto para mí haber platicado con todos ustedes. Si tienen algún comentario, igual el maestro Alejandro, mi amigo Argenis, estamos a sus órdenes también. Créanme que para mí es un privilegio y un gusto estar con ustedes platicando sobre estas experiencias. Haber hecho estas láminas para ustedes fue una tarea muy grata para mí. En algún momento yo me vi, como ustedes también, estudiando la carrera y preguntando qué es lo que me convendría más, si ser nada más un contador, si ser un financiero, si ser un buen contador de costos, un auditor. Entonces, créanme que es para mí muy emocionante. Estaba muy emocionado hasta hace un par de minutos también en que yo iba a estar exponiendo esto con ustedes. Y estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, ahí tienen mi correo también, mi teléfono, en el caso de que requieran alguna información adicional. Y pues, no sé, no sé, Genis, puedo ceder la palabra contigo, con el maestro Alejandro. Ok, Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. muy amable, realmente nos has vertido mucho conocimiento, mucha historia, información muy importante que a los jóvenes que van a tomar, en este caso a nuestros jóvenes alumnos que van a tomar un área terminal, pues les estás como una directriz para ver qué opciones pueden tomar. Creo que fue bastante completa, te agradecemos tu apoyo, tu dedicación y sobre todo esta facilidad de poder expresarle estos puntos de vista. Y, Yo aquí nada más quiero agregar un punto. Me gustaría que si hay alguien que tuviera alguna pregunta de los que nos están acompañando, nos la hagan llegar para que se la compartamos al profesor Rodrigo y aquí entre todos podamos darle una contestación. Entonces, con toda confianza, cualquier pregunta que tengan, adelante. Y bueno, aquí nos está haciendo una pregunta Sánchez González Ana y nos dice que desde su punto de vista y su experiencia, ¿cómo ve el futuro de la auditoría dentro de la nueva normatividad? yo, dentro de la nueva normatividad y dentro de lo que se está experimentando como cambios en la norma, en los nuevos principios, la nueva directriz de trabajo, veo una auditoría más sólida, veo una auditoría que se va a requerir muchísimo más por el tema de los controles. Los dueños, los inversionistas, nuestros clientes principales van a requerir de mucho control, ¿sí? De mucho control. Hoy en día, con esta desafortunada pandemia, se requiere que los dueños sepan cómo están sus empresas, ¿no? Sepan cómo están sus negocios, cómo está su dinero, cómo están sus inversiones, y para eso van a requerir siempre de un auditor, ¿sí? El que diga que los contadores algún día van a desaparecer, créanme que están muy equivocados al respecto, y siempre va a ser muy importante la necesidad de un auditor y de un contador. O sea, créanme que los dos, bueno, es un contador al final, el que es un auditor, pero siempre van a ser necesarios. Sí, siempre va a haber no va a haber una bajada en el tema de auditoría, va a ser yo creo que muchísimo más fuerte, más sólido la necesidad de un auditor sobre las nuevas oportunidades y las nuevas normatividad que vienen, ¿no? Hacia las empresas. Así es, sin duda, lo que nos acaba de comentar ahorita el maestro Rodrigo,
Recuerden que dadas las nuevas necesidades y dada la pandemia sanitaria que tenemos hoy en día, pues la necesidad es que hoy los auditores tenemos que replantearnos cuál es la trayectoria que van a tener las empresas o las empresas que estamos dictaminando. Hoy, dado la paralización económica que se está dando, pues tenemos el problema del negocio en marcha que se está presentando, que ya se está dando en algunas empresas, donde hace unos meses atrás cerraron sus instalaciones pensando en que esto iba a ser momentáneo. Sin embargo, después de varios meses, al día de hoy, pues tienen ese problema de que ya no, hay algunas que ya no van a poder volver a funcionar, ya no van a poder volver a trabajar. Otras con trabajos están reincorporándose, pero entonces son situaciones que se van presentando y que en este caso pues está afectando esos postulados básicos que en el pasado vimos y que hoy se vuelven importantes para algunas empresas porque están en ese riesgo de ya no poder volver a funcionar. Y así vamos a ver nuevas situaciones que se van presentando y que afortunadamente pues tenemos que estar al día. Hoy otra norma que por ahí nos está afectando de las normas internacionales de auditoría pues es la 315, que en este caso tenemos que identificar y hacer la valoración de los riesgos que se están presentando en estas empresas. Ya lo decía acertadamente el maestro Rodrigo, los auditores, tanto internos o externos, tenemos que integrarnos más a las empresas. No debemos ser revisores nada más de afuera o momentáneamente, por un tiempo, un mes, 2 meses o 3 meses. Efectivamente hay una planeación, pero tenemos que bajarnos a ver la parte operativa de los negocios. Si realmente queremos entender, recordemos que esta norma 315 dice que debemos entender el funcionamiento de las empresas para que nosotros podamos hacer esa valoración de riesgo de manera correcta. Entonces, efectivamente, la auditoría y el área contable, como se ha estipulado, pues no es difícil que desaparezcan, aunque existan controles y nuevas tecnologías, creo que siempre va a ser necesario la utilización de nuestra profesión. Bueno, aquí, maestro Rodrigo, nos están haciendo otra pregunta. Sí. Nos dicen, ¿cree que se pueda tener un equilibrio entre la auditoría y la vida personal? Y si es así, ¿qué nos recomienda? Yo creo que sí puede existir un equilibrio entre la vida personal y la vida como auditor, pero también parte fundamental de que pueda existir este equilibrio es la parte del conocimiento y de cómo nos estamos desarrollando dentro de la organización o dentro de la firma de auditores o dentro de la parte en donde nos desempeñamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez en los primeros momentos en los que nos incorporamos a una firma, nos incorporamos a un área de auditoría interna, tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a la parte de conocer el entorno de la empresa, conocer la operación de la compañía, y ya de ahí podemos nosotros evaluar y hacer una planeación muy buena de lo que son nuestras actividades y atender la vida personal, ¿no? La vida cotidiana. Yo creo que sí puede existir un equilibrio, pero depende también del esfuerzo y de la dedicación que le damos nosotros al inicio de nuestros trabajos de auditoría para entender, sobre todo es el conocimiento que le tengamos a la empresa, ¿no? Y no es nada más de que, ay, pues ya entré y ahorita me voy a ir a Cancún, ¿no? No, es más bien primero conocer la empresa, a lo mejor sí sacrificar un poco de tiempo al respecto, pero de ahí tomamos la decisión de poder hacer una planeación futura, ¿no? Y de saber cuáles son los tiempos y los momentos en los que la empresa va a ser de más demandante, ¿no? Yo creo que sí se puede, yo creo que sí. Maestro, su micrófono. Profesor Rodrigo, gracias. Profesor Rodrigo, nos preguntan que cuál fue el primer contacto profesional que tuvo dentro del campo de la auditoría y qué ingreso mensual promedio tiene un auditor. Ok, bueno, mi primer contacto con la auditoría fue el hacer levantamientos de auditoría de inventarios en la parte de, bueno, aquí en la empresa donde laboro, fue toma física de inventarios,
toma física de refracciones, toma física de químicos. Fue algo muy importante para mí el entender la parte de cómo medir la cartera, cómo medir el riesgo, cómo medir la parte de las salidas a venta, ¿no? El tema de ver la merma, controles de la merma. Para mí ese fue de las primeritas actividades que tuve como auditor interno y que me gustaron por el tema de la te da una cierta, lo voy a decir así en estos términos, te da hasta una cierta adrenalina el estar identificando posibles cosas, ¿no? Posibles desviaciones, que ya detectaste una falla en el control, ¿no? Y empiezas a crearte te empieza a desarrollar mucho el sentido de qué puede pasar, cómo es que podemos mejorar esto para que no vuelva a pasar y que le podamos dar un mejor futuro, yo siempre le llamo un flujo económico futuro a las empresas, ¿no? Porque al final de cuentas dependemos de la compañía que nos contrata, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar vigilando esa parte de la auditoría. Y créanme que cuando empieza uno a trabajar con el tema de riesgos, con el tema de posibilidades en las incorrecciones, se vuelve a veces una pequeña adicción, ¿no? El tema de estar encontrando mejoras, no estar encontrando fallas, porque no se trata de eso, es encontrar las mejoras y aportar soluciones a la compañía también. Y el cuánto gana un auditor, pues va dependiendo mucho del puesto en el que te encuentres. O sea, tú puedes a lo mejor iniciar como staff y a lo mejor, no sé, dependiendo de la firma, cuánto sea lo que ganen o de las empresas, es en donde se puede desenvolver más los ingresos, ¿no? Se pueden hacer más interesantes, pero también depende mucho de cómo te vas desenvolviendo, cómo es que vas encontrando oportunidades de crecimiento en la empresa, cómo es que vas encontrando mejoras y te van a ti, ¿cómo decirlo? Te van jalando hacia otro tipo de niveles de puestos y ahí es en donde pueden mejorar tus ingresos. Va a ser muy variado, dependiendo mucho de las empresas donde estés y de qué tipo de giros sean también. Así es. Realmente nunca se ha pensado en hacer como tasar los honorarios del área de auditoría. Lo que pasa es que como es muy diversa y muy amplia, pues se complica establecer tarifas. Decir, bueno, por un dictamen financiero voy a cobrar 100,000 pesos. Por un dictamen a lo mejor del sector financiero o del sector bancario, a lo mejor te cobro 300 o 400,000 pesos. Es muy variado. La realidad es que esto realmente va a depender del trabajo, la magnitud del trabajo, tipo de auditoría que te estén solicitando, porque a lo mejor tu auditoría es nada más para efectos del IMSS, entonces pues tus costos se reducen. Entonces, Sí. es muy variado, no se puede establecer un monto, pero sí lo que sí podemos decirles es que el ingreso que uno percibe le permite vivir cómodamente. ¿Sí? Aquí no tratamos de hacernos millonarios, pero de vivir cómodamente, sin problemas. Y yo creo que la especialización en auditoría nos lo permite. Profesor Rodrigo, por aquí nos están haciendo otra pregunta. Sí. Nos preguntan, ¿por qué escoger auditoría en lugar de las otras áreas de especialización? Y preguntan también, ¿qué es más recomendable a la hora de incorporarse al campo laboral? ¿Un despacho independiente, una de las 4 grandes firmas de las que ya conocemos, o alguna empresa? Y de acuerdo a su experiencia, ¿qué le recomienda? Ok, es una pregunta muy, muy interesante, muy buena la pregunta. ¿Por qué escoger auditoría entre otras especialidades? Pues porque el ser auditor te permite el conocer todas las ramas del área contable, ¿no? Te permite tener un entendimiento muy bueno del área de costos, que es muy demandante también. Es a lo mejor una especialidad un poquito árida en cuanto a literatura, pero muy vasta en el tema del costo. Justamente en la sesión pasada que tuvimos del diplomado, les hacía mucho el hincapié de que el tema de la revisión del estado de costos es muy importante porque el costo es el alma de las compañías, ¿no? O sea, sí, el inventario es el corazón de las empresas, pero el costo de ventas es el alma de las organizaciones. Entonces,
Un auditor que conoce de todo, conoce del área de costos, puede medir riesgos, puede medir, por ejemplo, en el tema financiero, puede estar viendo un tema de forwards, puede estar platicando de un tema de swaps, puede estar platicando un tema de estructurados, te conviene mejor una tasa de rendimiento más adecuada, ¿por qué pactaste un forward de ese tipo de cambios sabiendo que ¿cómo le llaman? El tema del análisis de sensibilidad te dice que era más bajo. O sea, ese tipo de campos son los que el auditor siempre está muy involucrado y entonces conoce todas las ramas de la carrera del contador. O sea, no se puede escapar de ninguna, ¿eh? Y en el caso de que tenga alguna falla, siempre recurre hacia un experto en la materia, que es su propio colega, pero en realidad es que, ¿por qué escoger auditoría entre otras especialidades? Es por eso, porque al final de cuentas tú conoces todas las especialidades, puedes conocer comercio exterior, puedes ser muy bueno en fiscal también, pero el auditor también lo puede hacer hasta mejor que tú, ¿no? Entonces ese es uno de lo que yo te diría que por qué escoger auditoría, porque puedes conocer hasta temas de ingeniería, conocer temas de sistemas, puedes conocer sistemas de medicina. Nos ha tocado a nosotros entender términos médicos, términos de veterinarios, términos de ingenieros industriales, ¿no? Porque al final de cuentas, todos esos términos, ese tipo de situaciones recaen en los resultados de las empresas. Entonces, ese es mi postura hacia por qué escoger auditoría. Conocen de todo, o sea, y no nada más de la carrera de contador, conocen hasta, casi que hasta astrofísica andan conociendo ellos. Y la otra pregunta era, ¿cuál era, perdón? Era... ¿Y por qué si se recomiendas que se inicie en una gran firma o en Ah, una... bien, ok, sí, también es una excelente pregunta. Miren, yo como experiencia personal les podría decir que yo me desarrollé en una firma chiquita, en una firma pequeña, pero ese tipo de firmas lo que te hacen es que conocen, tienen que abarcar todo, ¿no? Tienen que abarcar muchos giros de las empresas. En ocasiones revisas una empresa de transporte y el otro día andas en una empresa que se dedica a vender azúcar. Entonces, te involucran en muchas cosas cuando empiezas en una firma mediana y después ya cuando ves tu potencial y dices, ¿sabes qué? Yo me quiero especializar en el área financiera, quiero revisar bancos, me gustaría revisar empresas extractivas. A lo mejor sí ya puedes voltear a una firma grande, una Big Four, y en las firmas grandes ya tienen grupos en donde te pueden especializar muchísimo más en revisiones de ese tipo, ¿no? Si quieres revisar bancos, si quieres revisar industrias extractivas, petroleras, ellos ya tienen esa infraestructura y las firmas medianas, yo lo veo así, te preparan mucho más para que conozcas de muchas cosas y que al final puedas brincar hacia la especialidad que a ti te guste, ¿no? Pero ya como una especialidad profesional. Muy bien. Sí, recuerden que siempre la recomendación que les vamos a hacer es que, pues primero hay que empezar, si se puede, desde que somos estudiantes hay que estar en el área contable, empezar a trabajar en las empresas o en los despachos. Ya una vez que tenemos un par de semestres o 1 o 2 años, pues entonces de ahí migrar al área de especialización, a lo mejor al área fiscal, al área de costos, al área de finanzas o al área de auditoría, para que ya tengamos un antecedente de qué es lo que va a revisar el auditor. Entonces, normalmente es el proceso que sugerimos. Hemos encontrado alumnos que terminan la carrera e inmediatamente se insertan en los grandes despachos. Digo, al final de cuentas, recuerden, quien prepara la información financiera somos nosotros como contadores. Y después, cuando ya tenemos la especialización como auditores, pues ahora vamos a revisarlos. Pero si ya tenemos esa ventaja de saber cómo se prepara en base a normas de información financiera y conocer toda la normatividad, pues cuando revisemos, pues se nos puede hacer más fácil. Pero yo creo que las dos opciones son buenas. Lo interesante es que lo hagan ya. Desafortunadamente ahorita por la pandemia, pues tal vez no se puede hacer con la facilidad que se hacía antes, pero si entre más pronto puedan ingresar a obtener esa experiencia en el campo profesional, es como con el paso del tiempo se obtiene esa expertise que todos necesitamos a futuro. Profesor Rodrigo, tenemos otra pregunta donde Sí. nos señalan
si la certificación que tiene el auditor interno también la otorga el Colegio de Contadores. No, la certificación del auditor interno la ven directamente en el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Es en donde ahí se puede obtener la certificación como CIA, CSA y hay varias siglas ahí que tienen ellos, pero es el IMAI el que da la certificación como auditor interno. La certificación como externo la da no es el Colegio de Contadores, es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muy bien, gracias, profe. Tenemos otra pregunta, profesor Rodrigo, donde nos preguntan que bajo tu experiencia, ¿a qué problemas se enfrenta un auditor en cuanto a la corrupción? ¿Y cómo enfrentar o lidiar este tipo de problemas? Bueno, principalmente el tema de la corrupción. Como auditor interno, primero debemos de tener muy en cuenta el tema de la ética profesional, ¿no? Ese es el principal motor que nos mueve como contadores y como auditores que tenemos un código de ética profesional. El tema de la corrupción con los auditores internos es un tema que existe aún en la actualidad, es un tema en donde uno de los dos, ya sea el que corrompe o el que es corrompido, no, de entrada, pues no tienen valores, son personas que no tienen valores suficientes como para haber adoptado una carrera de este tipo y que se estén haciendo de recursos ilícitos. La actitud que debemos de tener ante esto es denunciar. Simplemente es, si son auditores que estén afiliados, regularmente los auditores deben de estar afiliados a un colegio de contadores. No es obligatorio tampoco, pero se deben de afiliar, es una recomendación. Pero en el caso de que la actitud que debemos de tomar nosotros como auditores ante el tema de la corrupción siempre es denunciar. O sea, la corrupción es un cáncer que por eso mancha la integridad de todos los contadores públicos, ¿no? O sea, bien dicen por ahí que por culpa de unos pagan los demás. Entonces, ese tema de la corrupción, en cuanto se conozca y en cuanto se pueda evidenciar, se debe de denunciar. Esa es la actitud que debemos demostrar y siempre estar muy transparentes en el caso de que se insista, ¿no? O que quiera alguien de ustedes corromperlo, lo mejor es denunciar a la persona y retirarse de ese lugar porque no conviene estar trabajando en un ambiente así donde se corrompe, porque al final se gana tal vez algo, pero se pierde mucho después, ¿no? Porque ha habido casos en donde en la parte del colegio de contadores se avisa, ¿saben qué? Se dio de baja a tal contador por temas de cohecho, por temas de corrupción, por temas de desviación de recursos y es muy penado y es un tema que al final queda muy marcado para todos. Ganan un poco tal vez, pero pierden muchos el futuro, ¿no? Entonces, es denunciar. Yo siento que es la mejor manera de erradicar la corrupción en el tema contable y sobre todo de auditorías, la denuncia. Ok, sí, recuerden que de hecho nuestro código de ética profesional también lo establece y lo lleva a la aplicación el Colegio de Contadores Públicos. Acuérdense que hay una amonestación en privado, puede ser una amonestación pública, si reincide puede ser una suspensión temporal y si vuelve a reincidir entonces ya es una suspensión total y una vez que te suspenden del colegio, ya como auditor pues ya no podrás hacer tu trabajo y entonces pues tendremos problemas. Entonces hay que seguir la sugerencia que nos hace el maestro Rodrigo. Lo más conveniente es denunciar y si en ese trabajo pues ya no vemos que están pasando este tipo de situaciones, pues hay que cambiar de trabajo definitivamente. Sí hay que aprender a tomar esas decisiones. En ocasiones puede ser que me estén pagando muy bien, pero si yo sé que las cosas no se hacen dentro de la normatividad y la ética, pues no tendría sentido seguir ahí. Entonces la recomendación es denunciar y salirse de ese trabajo. Profesor Rodrigo, nos están haciendo aquí otra pregunta, donde nos mencionan que sí es importante aprender idiomas. Bueno, y te hago la siguiente. Nos preguntan si el auditor interno tiene la posibilidad de viajar lo mismo que el auditor externo. Sí, y de hecho, bueno, la necesidad del idioma es fundamental y ya no nada más para auditoría, sino para todas las
carreras que existen, el idioma inglés es fundamental y si se pueden aprender otro tipo de idioma, muchísimo mejor. Pero en cuanto al tema de los viajes, sí, de hecho yo creo que el auditor interno viaja hasta yo creo que más que el auditor externo, porque no hay un límite. O sea, la realidad es que el tema de la auditoría interna es bastante amplio porque tú pones tus propios límites como auditor. Quiero ver el proceso de costos desde que entra la mercancía hasta que sale y no te detienes. O sea, haces una planeación, existe una ejecución y un procedimiento, pero tú puedes estar cambiando, puedes retar. Yo le llamo mucho el retar los procedimientos. Entonces, no tienes una, no tienes un fin en cuanto al trabajo de auditoría interna y puedes estar viajando constantemente. También esos viajes enriquecen mucho cuando tú vas hacia otras empresas y conoces hasta otro tipo de cultura de trabajo. En ocasiones es muy interesante conocer cómo trabajan otras personas y cómo es que te pueden dar el mismo resultado, ¿no? Y eso también lo puedes tú implementar en otro tipo de lugares, pero la realidad es que sí, se viaja mucho, pero también conoces mucho, aprendes mucho y desarrollas otro tipo de expertise y habilidades. Ok. Nos están haciendo una pregunta sobre qué tan difícil es poder ser auditor de la Secretaría de Hacienda. Este, Pues la realidad es que creo que sí pasan ciertos controles, ¿no? Y sí pasan ahí algunos filtros para poder ser auditor de la Secretaría de Hacienda, pero está, está muy, ¿cómo decirlo? A falta de un término mejor, está un poquito más complicado el manejo, ¿no? Que se le da al tema de la auditoría, esta auditoría fiscal a final de cuentas, pero sí entiendo que es un poco más complicado entrar ahí a la auditoría de Hacienda. sí, de hecho, recuerden que ustedes, ahora que les toca hacer el servicio social, tienen la posibilidad de insertarse en la Secretaría de Hacienda haciendo el servicio social. Ya, si ustedes deciden quedarse, normalmente ellos sacan unas convocatorias. Estas convocatorias ustedes tienen que presentar un examen y si lo aprueban ya se quedan. Y preferentemente, pues hay que ya tener la licenciatura terminada. Y en Hacienda es igual, es un mundo de áreas. ¿Por qué? Porque podemos tener auditoría de comercio exterior, hablando de Hacienda, auditorías de devoluciones, auditoría de revisiones de declaraciones anuales, pagos profesionales, o sea, igual, es un mundo de auditores que ellos necesitan. Afortunadamente ellos ahora están usando mucho las nuevas tecnologías. Recuerden que últimamente ya salió la disposición donde hay que activar los buzones tributarios. Y esos buzones tributarios tienen como finalidad, precisamente, en lugar de estar mandando notificaciones al notificador, ahora nos van a notificar a todos los contribuyentes a través de esos buzones. Y a través de esos buzones, incluso hoy, al día de hoy, ya está haciendo la Secretaría haciendo revisiones vía electrónicas, revisiones de papeles de trabajo y de ejercicios anteriores. Entonces, eso les ha simplificado, pero aún así ellos siempre están requiriendo personal porque es insuficiente. Imagínense la cantidad de contribuyentes que habemos en México y realmente pues no se dan abasto. Tan es así que normalmente casi van al día viendo el año, están revisando el 2015, que es el que ya casi está por vencerse, porque si no, después ya no van a poder revisar esos años. Ellos van contra el tiempo. Pero más o menos así es la facilidad o la forma que ustedes podrían ingresar a la Secretaría de Hacienda. Ok. Sí, gracias, maestro. Y Su micrófono, maestro Alejandro. perdón, tenemos aquí otra pregunta sobre cómo referirnos al control interno que mencionaba, cómo el auditor se puede asegurar que el proceso ha sido realizado satisfactoriamente. Ah, bien, buena pregunta también. Yo les platicaba algo sobre el tema de la trazabilidad, ¿no? Hay un término que le llaman trazabilidad a las operaciones, en la que
las políticas o los procedimientos que generan las empresas, nosotros los debemos de retar, ¿sí? Entonces, ese tipo de políticas, si nosotros vamos siguiendo la política, si vamos dándole un seguimiento constante a todos los procedimientos que nos marca la política o el propio procedimiento, eh, nos va a dar una certeza de que el proceso o el control interno es adecuado y que nos va a llevar a un resultado satisfactorio. O sea, siempre es, yo le llamo de una palabra muy sencilla, es retar el procedimiento que nos están poniendo a revisar. O sea, si hay un procedimiento sobre cuentas por pagar en donde debe de existir que llega el proveedor con la mercancía, que hay un contrarrecibo, que el contrarrecibo se firma, que el contrarrecibo pasa al área contable, que el almacén genera un documento interno que se llama recibo de almacén, se queda establecido en alguna parte de la bodega. Todo ese seguimiento lo tenemos que ir haciendo, ¿no? Y al final también como plus lo que podemos hacer es identificar el riesgo que existe en ese procedimiento y eso en un documento que trabajamos en una comisión donde estuve participando en el colegio es pensar como un ladrón. Ese documento lo que te hace, o más bien la técnica que hacemos es, ya vi el procedimiento, ya vi que funciona, que hacen todo, toda la trazabilidad está completa en cuanto al funcionamiento, pero ahora yo me pongo a pensar cómo le puedo hacer para quebrantarlo, ¿no? Esa es la parte fuerte que tienen los auditores en los dos, en el externo y el interno. Identificar el posible riesgo o la posible desviación que pueda suceder al momento de que empiezas a quebrantar o romper o buscarle cómo evadir ese control. Entonces, cuando tú tienes un seguimiento que es para todo, hasta para nuestros hijos, para nuestra vida, cuando tú tienes un seguimiento en la parte del proceso, te vas a dar cuenta que el control está satisfactorio y que cumple con los requerimientos que tiene la administración. Y también hay un documento muy importante que son las guías de auditoría, que son muy importantes y que ustedes deben de conocer, en donde nos marcan los lineamientos básicos para los ciclos transaccionales que tienen las empresas. O sea, sí, es seguimiento, es meramente seguimiento de la información. Muy bien. Profesor, aquí nos están haciendo una pregunta de cómo se lleva, que si les podríamos hablar un poco más del Seguro Social, del dictamen del Seguro Social. Bueno, yo, si me permites, puedo Sí, platicarles rápidamente. claro. Yo hace rato mencioné el profesor Rodrigo ya nos hizo favor de hablar de las diferentes tipos de auditorías, cómo dependiendo de quien aplica la auditoría, pues puede ser auditoría interna o auditoría externa. Cuando hablamos sobre la auditoría externa, básicamente, incluso haciendo referencia a la mención que hacían de los honorarios, pues es que tenemos una infinidad de tipos de dictamen. A lo mejor puede ser que me pidan un dictamen para enajenación de acciones, puede ser que me pidan un dictamen para revisión de sistemas, o puede ser que me pidan un dictamen para Infonavit. En este caso yo mencioné el dictamen del IMSS porque pues es muy sencillo, porque solamente lo que vamos a hacer de los estados financieros, solamente vamos a revisar un rubro en específico, que serían los impuestos por pagar, en este caso las cuotas patronales. Y de ahí nos vamos al estado de resultados, y en el estado de resultados solamente revisamos los gastos que se refieren a cuotas patronales. Y entonces el auditor, para poder llevar a cabo esta revisión, pues tenemos que aprendernos una serie de normatividades o leyes o reglamentos. Y en este caso tendríamos que estar hablando de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Y básicamente, ¿en qué consiste esta revisión? Pues consiste en verificar que los salarios diarios integrados de todos los trabajadores de la empresa o de la organización se hayan calculado, es decir, se hayan integrado en forma correcta como establece la ley. Y entonces, en base, ya una vez integrados, que se hayan realizado el pago de las cuotas obrero-patronales en forma correcta mes a mes. Si estuviéramos hablando de la cesantía, pues tendríamos que ver los pagos bimestrales. Y al final que se revisa, se hace esa revisión, que esta sí es una revisión, si nos enfocáramos a una auditoría especial, porque se revisa al 100%. Esto no se revisa a través de pruebas selectivas, sino al 100% trabajador por trabajador. Una vez que se determina si es que hubiere diferencias, estas se tienen que hacerle de su conocimiento al
patrón y las tiene que pagar. Una vez que las paga, entonces ya ahora sí, uno ya está en la posibilidad de presentar el dictamen ante el Seguro Social sin salvedades y sin observaciones, si es que las paga. Si no las paga, entonces lógicamente tendremos que hacer las observaciones necesarias o pertinentes y esta información se le notifica en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social y al patrón. Entonces, a grosso modo, así funciona este tipo de revisiones cuando se hace el dictamen. Hay otros aspectos que hay que mencionar o hay que revisar, pero así a grosso modo, para no entrar a mucho detalle, porque si no, se nos puede acabar el tiempo. Bueno, aquí nos están haciendo otra pregunta, profesor Rodrigo, sobre cuáles son las nuevas reformas que se están aprobando, aunque sea posible realizar las estrategias fiscales del auditor interno en cuestión de outsourcing. Bueno, aquí habla sobre, si más bien si con las nuevas reformas que están aprobando será posible realizar estrategias fiscales del auditor interno en cuestión del outsourcing. Pues yo creo, la respuesta es sí, pero más bien yo creo que la pregunta la tendríamos que enfocar sobre una nueva estrategia financiera que pudieran utilizar las empresas por el tema del outsourcing. O sea, es un tema por todos visto que el outsourcing está siendo muy fiscalizado por la legislación, por el tema gubernamental, pero pues también es necesidad de las empresas el mantener, ¿cómo decirlo?, un nivel eficiente en cuanto a sus operaciones y como un tema de estrategia fiscal, el auditor interno puede sumar, sí, puede sumar, pero a lo mejor y tendríamos que también atender a que si hay una nueva reglamentación fiscal o si hay un tema más de fondo en el área fiscal, tenemos que atenderlo y no ver cómo, a lo mejor no ver cómo pagar menos impuestos, ¿no? Porque como que también hay ese tipo de controversias, ¿no? Que cómo es que el auditor, ya ven que hablan mucho sobre que el contador, ¿cómo le hacemos para pagar menos, ¿no? ¿Cómo le hago para pagar más poquito, ¿no? De lo que tenga que pagar. Yo soy de la idea, y creo que también muchos no me dejarán mentir, que las empresas deben de pagar lo justo, ¿no? Por lo que deben de hacer de los impuestos. Entonces, una estrategia fiscal por parte del auditor interno, yo creo que más bien es ver cómo el auditor interno y cómo es que la organización pueden hacer un frente común y desarrollar nuevas estrategias financieras, más bien estrategias financieras y de desarrollo de empresas nuevas para atender el tema del outsourcing y que queden más apegados a lo que es la reglamentación de la legal, vaya, ¿no? El tema más de gobierno. Sí, aquí, como acertadamente dice el maestro Rodrigo, recuerden, ya está la propuesta, todavía no ha sido aprobada. Tengo entendido que ayer, el día de ayer o hoy o mañana, se está reuniendo el presidente con todas las cámaras empresariales, porque ellos tienen la preocupación, primero, de tener la necesidad de meter todos los trabajadores, darlos de alta en sus empresas, porque muchas usaban el outsourcing, y la otra es las sanciones que aparentemente, como está la propuesta de reforma, pudiera traer a criterio discrecional de la autoridad de decir sí o no puedes tener trabajos especiales y si no, entonces te voy a sancionar. Y las sanciones vienen muy altas. Entonces, yo creo que tendríamos que esperar todavía a ver qué van a aprobar, porque por estas pláticas pareciera que van a llegar a un acuerdo. Pero al final, comento, acertadamente el maestro Rodrigo dice que tenemos que guiarnos en la parte más equilibrada, tanto para el patrón como para el trabajador, porque lamentablemente el trabajador ha tenido o ha visto mermados sus prestaciones o tal vez sus ingresos al usar esta figura. Y a lo mejor una de las principales consecuencias ha sido la pérdida de la PTU, que es un 10%, que a lo mejor no se le ha repartido como debería de ser. A lo mejor sí se le entrega una cantidad, pero no la que le corresponde si realmente fuera empleado trabajador de la empresa. Entonces, yo creo que
partiendo de esa idea, pues tendríamos que ir reincorporando en forma gradual a nuestros trabajadores que realmente son empleados y que no están cubriendo ese principio de especialidad. Dice para nada recordarles, el outsourcing se supone que nace con esa finalidad, que las empresas contraten a gente muy especializada que otro trabajador no podría hacer dentro de la empresa. Entonces los contratamos. Sin embargo, pues como todo, lamentablemente estas figuras se han abusado. Y al hacer un abuso, entonces la autoridad pone límites o topes o toma medidas. Y yo creo que este es el caso. Por eso la tendencia, así como está la reforma, dice que ya no van a poder contratar personal o subcontratar personal. Si no es especializado, entonces tendrás que integrarlo a tu plantilla de nómina. Pero bueno, tendríamos que esperar a ver qué sucede en estos días. Ya están casi a punto de aprobar y todavía tendremos el mes de diciembre para ver qué opciones se podrían plantear. Sí. Okay. Parece ser que ya no tenemos alguna otra pregunta y me gustaría, si tú me lo permites, maestro Rodrigo, que el profesor Argenis nos pudiera dar una opinión respecto ya de las áreas terminales. ¿Qué le sugiere aquí a nuestros participantes, a nuestros jóvenes alumnos? Hay una pregunta que estoy viendo por aquí que dice, si no quisiéramos especializar en el área de auditoría, pero día a día quisiéramos estar actualizados, ¿hay alguna fuente, páginas o diferentes medios para poder hacerlo? Gracias. Bien, algo que debemos de recordar como miembros de esta carrera de contadores es que el contador debe de estar actualizado siempre, ¿no? Es una obligación autoimpuesta, ¿no? Lo habla así el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y sí, me entiendo que al final hay áreas en donde nos vamos especializando y vamos dejando de lado algunas otras. Sin duda alguna, la primera opción que yo veo es para temas de actualización y de estar más informados. Primero es la universidad como tal, o sea, regresar a su alma mater siempre es importante, el regresar y mantenerse actualizados al respecto. Hay muy buenos maestros. La otra parte también es invitándolos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hay mucha información en el instituto, en el Colegio de Contadores también. Y hay otras instituciones también que aportan mucha actualización. El Instituto Politécnico Nacional, la ESCA, Santo Tomás, sin duda alguna también aportan mucho esto. Hay otras instituciones que ahorita las que se me vienen a la mente es mucho el FINDES, el tema del FINDES, ¿qué otras universidades? Otras universidades, el ISEC, el ITAM, el tema de la bancaria. Pues hay muchas instituciones y páginas. Pues también el tema del Colegio de Contadores, emiten muchos boletines, las comisiones de trabajo del colegio, y hay mucha información muy interesante que se puede consultar ahí y que nos puede enriquecer en nuestro conocimiento. Muy bien, gracias, maestro Rodrigo. Sí, gracias. Profesor, maestro Argenis. Sí, maestro Bautista, pues muchas gracias, Rodrigo, por esta amena plática. A los chicos por el interés mostrado también en esta exposición. Y respecto a la pregunta del maestro Rodrigo, decía aquel pensador chino, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Yo creo que la vida te va llevando. A nosotros nos llevó por la senda de la auditoría que invariablemente, o sea, cuando estamos auditando, nos convertimos en investigadores. Para mí también es apasionante el auditar. Como dijo el maestro Rodrigo, el detectar aquellas áreas de oportunidad y el ser útil, ¿no? Es una profesión, la contaduría es una profesión muy útil para la sociedad. Y consejo para todos los chicos, pues elijan un área que les apasione. Ya sea fiscal, ya sea auditoría, ya sea costos, ya sea finanzas. Para mí, el ser auditor me ha dejado muchos aprendizajes de vida, personales, académicos, ¿sí? Elijan lo que les guste, muchachos. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Muchas gracias, maestra Bere.
Maestro Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Pues te agradecemos, maestro Argenis, por compartirnos esta opinión. Y bueno, pues al parecer creo que ya no hay más preguntas. Y bueno, yo les recomendaría como sugerencia, yo creo que como contadoras o contadores, siempre vamos a tener esa necesidad de estar actualizados. Las normas de información financiera últimamente han sufrido en este año 2020, sufrieron algunos cambios y constantemente está habiendo cambios a una u otra norma. No solamente si eres auditor, sino también como contadores, tenemos esa necesidad de estar actualizándonos. Entonces, ¿qué complemento? Pues hay que tomar esos diplomados que se dan. Hay muchas empresas, muchas capacitadoras que aparecen en internet y que dan ese conocimiento, dan esos cursos para estar actualizados. No necesariamente tenemos que ser auditoras o auditores, entonces hay que tomar esas opciones. Normalmente nosotros hacemos referencia al Colegio de Contadores Públicos porque para ser auditores pues tenemos que pertenecer a un colegio y ese colegio nos obliga de acuerdo a la norma de control de calidad que nos establece la misma NIA 240 y la 220, nos habla y nos obliga a tener estos cursos de actualización y tendremos cada año que estarlos tomando y presentando nuestra norma de educación continua. Y esta es una forma que nos obliga, no es opcional. Además que nos gusta, es parte, como bien lo dijo acertadamente el maestro Argenis. Hacemos algo que nos gusta, que nos llena y que normalmente no lo vemos como un trabajo, no lo vemos como un horario a cubrir. Cuando nosotros ya tenemos esa perspectiva, creo que entonces estamos haciendo lo que teníamos que hacer, lo que nos satisface. Entonces, es importante que ustedes lleguen a ese nivel, que no tomen una carrera, una especialización por compromiso o porque les dijeron que esa es la más rentable o la que más dinero da. Yo creo que ese sería un error. Más bien debe ser el área de especialización que más les llene, que más les guste, donde ustedes puedan estar 1, 2 horas o 3 horas haciendo tareas y sientan el cansancio, pero no el fastidio de estar haciendo lo que están haciendo. Entonces, yo creo que eso es importante y hay muchas formas donde ustedes pueden actualizarse sin ser auditores. Y bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, le cedo la palabra a la maestra Berenice y, en cuanto ella me indique, leo la constancia. Sí, maestro. Pues muchísimas gracias, profesor Rodrigo. Enormemente agradecida por este apoyo, por esta plática, como lo comentó el maestro Argenis, una plática muy amena, muy sencilla, de eso se trata, de que a todos nos quede al menos una idea general, pero clara sobre lo que es cada una de las áreas terminales que ofrece su plan de estudios. La verdad, a usted, al maestro Argenis, al maestro Alejandro Bautista, nuevamente darles las gracias porque todos estos profesionistas que vienen y comparten precisamente con nuestros alumnos toda su experiencia, eso es muy enriquecedor y no tiene un precio, ¿verdad? No hay ahí un precio fijado. Me refiero a que son ustedes los que tienen esa experiencia y bajarla a quien la necesita, eso es vital. Enormemente agradecida a todos los chicos, muchas gracias por estar aquí, por seguir escuchando. Maestro Bautista, ya sabe, mi reconocimiento en la facultad, pues todos nosotros, ¿verdad, chicos? Lo conocemos su profesionalismo, toda su experiencia como auditor externo. Maestro Argenis, gracias por el apoyo en esta plática, usted lo sabe, el día de hoy. Y antes de concluir, quiero invitarlos, chicos, todavía nos faltan 3 áreas más, ¿verdad? Mañana contamos con el área de comercio exterior, después nos vamos con fiscal y cerramos el día viernes con costos. Fíjense que algo maravilloso que tiene esta profesión de licenciado en contaduría, pues es que ser auditor no significa ser auditor y ya, ¿verdad? O especializarme en finanzas y entonces ya no, por consecuencia ya no veo las demás áreas. Tienen una carrera bellísima,
Claro que hay que esforzarse definitivamente, pero tiene la gran ventaja de que su plan de estudios abarca precisamente todas esas áreas. Así es que, como ya lo comentaban, en el camino van a irse guiando o los va a llevar por conocer quizás un poco sobre costos, sobre auditoría, sobre finanzas. El área fiscal es definitivamente inherente a nuestra profesión, comercio exterior, y poco a poco la vida los va a llevar y decir, aquí es donde me quedé, pero además de donde me quedé es que me gusta. Me encantaron esas palabras del maestro Alejandro Bautista, ¿no? Que sientan el cansancio, pero no el fastidio de lo que están haciendo. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Bautista para que nos haga el favor de, en este caso, pues leer el reconocimiento. Maestro Rodrigo, por correo se lo hacemos llegar. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hacer entrega de la constancia. Me permito leerla. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Otorga la presente constancia al contador público Rodrigo Díaz Nieve por su valiosa participación como ponente en la videoconferencia Área de Auditoría, celebrada el 24 de noviembre del 2020, durante la semana de pláticas del área preespecialización para los alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en Contaduría. Atentamente, por mi raza hablará el Espíritu. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, noviembre de 2020. La suscribe la doctora Cintia González Ruiz y la maestra Berenice Trujillo Albarrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perdón, antes de concluir, si me permiten también. No sé si ahí puedan visualizar, es una constancia también que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, a través de la Secretaría de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales, de manera muy directa, a través de la coordinación de la licenciatura en Contaduría, otorgan la presente constancia también al maestro Alejandro Rodrigo Bautista Cruz, por su participación como moderador en esta videoconferencia del área de auditoría, que fue celebrada el 24 de noviembre del 2020, precisamente en esta semana de pláticas de áreas de preespecialización para los alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en Contaduría. Atentamente, por mi raza hablar al Espíritu, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, noviembre de 2020. Firma nuevamente la doctora Cintia González Ruiz, secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales. Maestro Bautista, maestro Rodrigo, muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Un placer estar compartiendo experiencias con nuestros próximos colegas. Así es. Así es. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.